Nosotros damos hoy la más cordial bienvenida y saludos a todas aquellas personas que semana tras semana siguen la incidencia de la transmisión que se hace desde acá y se efectúa desde esta congregación cristiana central en Santiago, República Dominicana. Hoy estamos enseñando la palabra del Señor bajo la temática amor desde una nueva naturaleza espiritual en Cristo. Y para estudiar la palabra del Señor, el texto base que hoy he de usar está en Primera de Juan, en su capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y declara la Escritura de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos y llamados hijos de Dios. Hablar de esta temática tan relevante como lo es el amor desde una nueva naturaleza espiritual tiene como objetivo de parte del Señor enfocarnos en lo que es la realidad de la nueva naturaleza que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Todo lo que hemos tenido el privilegio de tener la experiencia de un nuevo nacimiento, una regeneración por el Espíritu, sabemos que la Escritura plantea que hay una nueva vida que se nos ha confiado en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. De ahí es que parte la Escritura cuando Pablo en algún momento hace mención y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Esa nueva vida y nueva naturaleza en Cristo impartida por gracia proviene de todo lo que tiene que comunicar la presencia de su Espíritu Santo a nosotros. Allí es donde nosotros somos hechos participantes de su naturaleza divina. Y cómo esta nueva vida opera en nosotros se expresa de tres formas. Lo primero es que nos aporta a nosotros una vida increada de parte de Dios. Lo segundo es que nos da la participación de una vida inmutable. Y lo tercero es que nos da la participación de una vida indestructible. Ahora bien, cuando Juan plantea esta realidad, él comienza hablando de una forma que quiere captar la atención del lector. Por eso dice: mirad, con una expresión de asombro, de reconocimiento. Cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y precisamente en esto consiste la causa y la razón por la que el mundo no nos conoce, y es porque no le conoció a Él. El punto acá es que el escritor a estas comunidades, en primera mención y epístola, de lo que tiene que ver con estas declaraciones de primera, segunda y tercera de Juan, está hablando con una generación que tenía graves situaciones en medio de ellos por causa de falsos maestros de las Escrituras que se habían levantado, cuyo enfoque principal tenía que ver con el conocimiento griego que estaba gobernando su mentalidad y su pensamiento. Ellos amaban tanto el conocimiento que habían llegado a un punto donde habían ponderado el conocimiento como los aspectos más fundamentales e importantes de la vida, pero habían olvidado la gestión práctica de este conocimiento. Si el conocimiento llega a convertirse en una especie de ídolo,
entonces podemos llegar a tener una experiencia de fe basado en lo teórico, pero perdiendo la practicidad operacional de la misma. Así que el punto acá es que está hablando en primera persona a esas personas que en aquel momento estaban influenciadas por un amor desmedido al conocimiento y una falta de praxis al respecto. Pablo, de igual manera, cuando encontramos las declaraciones a los corintios, comienza a hablar de una forma muy puntual a una comunidad que radicada en estas regiones donde estaba presente y le tocaba hacer una función y oficio apostólico, y que ellos tenían ciertas características muy marcadas, tenían dones del Espíritu de Dios, tenían cantidad de gracia manifestada de parte del Señor, pero ellos tenían que entender una realidad que Corintios plantea de manera magistral. Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales y llego a un punto donde doy mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada vengo a hacer. Estoy negando la naturaleza que me ha sido confiada en Cristo Jesús. De manera que en un momento entonces resalta tres aspectos vigentes, pero uno predominante. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el amor es el mayor de ellos. ¿Cuál es la realidad por la cual este énfasis que hace la Escritura? Volviendo a la declaración de Juan en su epístola, Juan dice, mirad con este signo de admiración, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es por eso que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el punto acá es que estas declaraciones y epístolas de Juan plantean tres aspectos básicos que evidencian lo que es una nueva naturaleza espiritual gobernando la vida de un hijo de Dios. Por medio de estos tres aspectos básicos podemos comprobar cuán genuina es nuestra comunión e identidad como hijos de Dios. Y estos tres aspectos que evidencian lo que es esa nueva vida y ese andar y esa nueva naturaleza que se nos ha confiado, se enumeran en esta declaración de la siguiente manera. El primer aspecto se llama la obediencia. Cuando nosotros evaluamos la obediencia en la vida de un hijo de Dios, podemos determinar cuánto se ha gestionado esa nueva naturaleza espiritual en nuestra vida. Y es que Dios solamente ve al hombre bajo dos realidades. O nos ve en Adán o nos ve en Cristo. En Adán hay rebeldía, desobediencia y anarquismo. En Cristo hay obediencia, apego a los propósitos de los cuales manifiesta la Escritura desde la posición del propósito eterno. Y esto viene para reunir todas las cosas en Cristo y para producir en nosotros un apego a la palabra de su gracia. Por eso el Evangelio según Juan plantea, si me aman, guarden mis mandamientos. Esta es una expresión de la nueva naturaleza. Lo primero tiene que ver con obediencia. Lo segundo que plantea esta declaración de Juan en esta epístola es el andar en la verdad. Y lo tercero es el andar en amor. Note un detalle muy interesante. Andar en obediencia, andar en verdad y andar en amor. Tres evidencias características de cuando una nueva naturaleza espiritual gobierna nuestras vidas en Cristo Jesús. Así que estas son tres pruebas básicas de nuestra comunión con Él que evidencian un gran contraste entre lo que es decir y lo que es ser, la expresión de esta identidad y de esta naturaleza espiritual en Cristo Jesús. La realidad de nuestros días en el Evangelio, al igual que en aquel tiempo, es que muchas personas son mucho más efectivos en decir lo que son que en manifestar
a través de un estilo de vida, la naturaleza que gobierna su existencia. Es por eso que tenemos que ver conjugado todo esto desde la perspectiva de que uno de los términos más usados en la Escritura, sobre todo en el contexto de un nuevo pacto, tiene que ver con la expresión amor desde la posición de un amor ágape. Aquí se expresan tres realidades comunes manejadas en la riqueza del lenguaje griego para lo que tiene que ver con amor. Número uno, el amor ágape es aquel que nos identifica en la comunión e interacción con el amor de Dios. Número dos está el amor fileo, que es aquel amor que se expresa entre hermanos. Por eso la Escritura habla y dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no tenemos una relación filial con nuestros hermanos, entonces la verdad no está en nosotros y estamos mintiendo. La tercera expresión conocida para amor es la expresión eros, de donde nacen palabras en nuestra cultura que se refieren al amor que tiene una expresión erótica y que se entiende que debe de manifestarse en un vínculo legal que permita que ese amor sea manifestado para cumplir su propósito, y para esto está lo que es el pacto matrimonial. En ese contexto de estas tres declaraciones encontramos una de las palabras con mayor mención en la realidad del nuevo pacto, que tiene que ver con esta palabra ágape, que tiene que ver con amor. Ahora bien, significa generalmente, cuando habla de este amor ágape, un amor que tiene tres características sumamente importantes. La primera característica de este amor ágape es que es un amor espontáneo. Espontáneo. Usted puede, si está tomando nota, escribir la palabra espontáneo, orgánico, totalmente natural, y que no necesita que usted vaya a YouTube para poder ver cómo se manifiesta. ¿Por qué hago aclarando? Porque hoy día tenemos cantidad de creyentes que consultan más las plataformas virtuales para ver cómo se hace algo que lo que Dios dice por medio de su palabra. La gente hoy quiere hacer una receta, va a YouTube. Si quiere reparar algo en la casa, va a una plataforma virtual para ver un instructivo cómo se hace. Pues cuando usted quiera saber cómo se ama, cuando usted quiera saber cómo se vive de una nueva naturaleza, déjeme darle una buena noticia. No tiene que ir a YouTube. Lo puede ver en la palabra de Dios, y Dios dejó todo establecido para Él instruirnos en cómo operar desde la posición de la nueva naturaleza espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Así que la realidad es que en la vida de un hijo de Dios, es decir, en alguien que en virtud de un nuevo nacimiento es portador de una nueva naturaleza, el amor, más que un sentimiento transaccional, pasajero, un sentimiento temporal que hoy en día escuchamos tanto en los matrimonios, en los noviazgos, la gente que dice, es que se me acabó el amor, es que antes sentía maripositas en el estómago, pajaritos volando, y en algún momento no se sabe quién mató esos pajaritos, pero ya no siento absolutamente nada. Implica que el amor en el viejo hombre es visto como un sentimiento transaccional, temporal, efervescente, pasajero, pero cuando hablamos de este amor que Dios está hablando, el que tiene anchura, longitud, altura, profundidad, que trasciende sentimiento, que trasciende lo temporal, el tiempo, este amor no deja de ser, por lo tanto, el amor de Dios, más que un sentimiento, es una naturaleza que expresa la vida misma de Dios, porque Dios se autodescribe como un Dios de amor, y cuando hablamos de un Dios de amor, entonces estamos hablando de una realidad que se expresa por medio de su naturaleza. Y allí es donde precisamente habla del amor del Padre, de nuestra identidad como hijos. Porque si usted quiere tener una prueba genuina
de que alguien tiene un vínculo que hace que siendo alguien su padre pueda identificarle para hacerle participante de una herencia como hijo, más que las características físicas que se puedan buscar y los rasgos genéticos externos, siempre se apelará a la realidad de la naturaleza que le gobierna. Por eso entonces vemos algo muy interesante, y es que así como la nueva naturaleza nos imparte instintos espirituales que contienen el ADN de la vida de Dios, asimismo la Escritura describe a Dios como un Dios de amor, y eso que declara que Dios es un Dios de amor, entonces nos hace a nosotros el reflexionar en lo siguiente: si Dios es un Dios de amor, ¿qué es lo que debe de ser espontáneo, orgánico y natural en nosotros? Si no es amar. Es decir, como sus hijos, amar no debe de ser algo forzoso, no debe de ser algo transaccional, no debe de ser algo mecánico, no debe de ser algo temporal, debe de ser algo natural. Porque la naturaleza de Dios es amor. Él habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu y nos ha dado la capacidad de poder amar y amar aún contra lo que en realidad nosotros expectamos humanamente hablando. En este sentido, su amor no tiene medidas. Por eso, cuando la Escritura hace una declaración tan contundente como aquella que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué a ti mis misericordias. No hay una cosa más poderosa cuando estudiamos las Escrituras que tratar de comprender lo incomprensible del amor de Dios. Voy a repetirlo de esta manera: es tan ancho, tan alto, tan profundo, que nosotros nunca alcanzaremos a comprender cómo Él nos amó a nosotros primero, sin nosotros haber hecho nada a cambio para merecer ese amor. Qué difícil es comprender cómo alguien a quien se le ha fallado tanto, a quien le hemos ofendido tanto, nos puede amar de manera tan incondicional, que su amor es ilimitado, es un amor incondicionado a favor de nuestra vida, tan ancho como el mar mismo, tan alto como los cielos, de tal manera que su amor cubre multitud de nuestras faltas. Su amor no se puede comprender con una mente irredenta, adámica, finita, porque solo la naturaleza espiritual nos puede ayudar a comprender cuán grande es el amor de Dios a favor de nuestra vida. Y Dios quiere que manifestemos la naturaleza de su amor por medio de nuestra forma de vivir. Hoy más que nunca esta realidad se hace necesaria. Y esa realidad demanda el entendimiento de que el amor de Dios no tiene medidas. Por eso hay tres realidades que describen un amor que solo lo puede manifestar el Señor. Lo primero es que el amor de Dios, y es de los que toma nota, es inagotable. Lo segundo es que el amor de Dios es alto, pero a la misma vez es sublime. Está al acceso y alcance de todo el que por gracia quiera apelar a ese amor tan hermoso como lo es el del Señor. Y lo tercero es que el amor de Dios es eterno. Existía antes del mundo mismo de existir y existirá después de caducar todas las cosas. Por eso lo que hoy permanece es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, porque la naturaleza, el ADN que describe a Dios es el amor. Así que el amor para Dios es más que un sentimiento temporal, transaccional, pasajero. Más bien es la expresión de una naturaleza que comunica la vida que se nos ha impartido, porque Dios es amor.
Dios describe su propia naturaleza como la naturaleza del amor, aunque también se da a conocer como el fuego consumidor. Si el amor es su propia naturaleza, no es un sentimiento pasajero y variante como para que esté cambiando o caducando a medida que cronológicamente avanzan los días y los años. Dios no nos ama menos o nos ama más. Dios siempre nos ha amado por causa de que su naturaleza es el amar. Así que la naturaleza del amor debe de convertirse en nosotros en un estilo de vida, en algo orgánico, que debe de ser sin fingimiento, sin hipocresía, sin ningún tipo de hipocresía. Y esta realidad nos hace a que no amemos por parte, no amemos sectorialmente y por conveniencia, sino que debe de ser correspondido ese amor de Dios como un todo. Por eso la Escritura declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto demanda integridad en el amor. Por lo tanto, esta realidad es la que comunica la Escritura y lo comunica de una manera tan magistral que también nos hace entender que lo contrario a esto, que es el odio, despierta rencillas. Pero Proverbios 10:12 declara que el amor tiene la capacidad de cubrir multitud de faltas. ¿Qué es lo contrario al amor? La mayoría de nosotros pensamos que lo más contrario y antagónico al amor es el odio, y eso es un concepto equivocado. Una cosa es el odio y otra cosa peor que el odio se llama la indiferencia. Por lo tanto, lo más antagónico al amor es la indiferencia. Y cuando nosotros estamos en la posición de que vivimos sin Dios y sin esperanza en este mundo, nos constituimos por el pecado en enemigos de Dios, separados de su propósito y de su voluntad por causa del pecado que habita en nuestra vida. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y entonces hemos experimentado su amor, pero no lo correspondemos, esto no se traduce como una enemistad, sino como una especie de indiferencia a lo que nos ha sido dado, pero no estamos correspondiendo. Así que si usted quiere medir estas tres realidades, amor es una realidad que debe de ser una experiencia de vida más que un sentimiento pasajero. El odio es aquello que se levanta en contra y hace una guerra marcada contra ese amor. Pero el punto extremo se llama la indiferencia, porque es cuando ese amor es usado, pero no es correspondido de la forma que es emitido. Y esto trae graves violaciones y consecuencias a lo que se llama la comunión espiritual. Una persona indiferente puede crear graves consecuencias y crear una atmósfera hostil en el ambiente donde se desarrolla. Por lo tanto, cuando hablamos de esta realidad, nosotros estamos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y esto es una especie de regla cardinal. Y por eso ese amor a Dios por encima de todas las cosas tiene que ser medible de manera vertical. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas de forma vertical, lo declara su palabra. Pero cuando viene la segunda parte, esto se complica porque dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amor al prójimo no es vertical, sino que es horizontal. Y si usted hace una unión entre las dos realidades, el amor hacia Dios de manera vertical, cuando le ponemos el amor hacia nuestro prójimo de manera horizontal, esto produce una cruz. Y donde quiera que haya una cruz, el resultado es que algo se tiene que morir. Amar a Dios es más fácil que amar al prójimo. Porque a Dios lo ama cualquiera. ¿Y quién es que tiene que ser tan ingrato que no reconozca toda la bondad para amar a quien le da todo y quien le ha dado todo, aún en nuestros tiempos de mayor rebeldía? Pero lo que hace que esta cruz se ponga complicada es cuando lo vertical pone una demanda en aquello que es horizontal.
Y uno tiene que aprender a amar como lo dice la Escritura. ¿Y cómo lo dice la Escritura? No dice ama a quien te trata bien. No dice ama a quien te regala algo. No dice ama a quien se lo merece. Mire cómo es este cuadro y por qué el amor desde una nueva naturaleza es totalmente diferente a lo que es el amor desde la posición antigua donde estábamos en Adán. En Adán la cosa se arreglaba diferente, porque en Adán el punto era que si te la hacen, te la pagan. Que si alguien no te trata bien, suéltalo, que más adelante vive alguien diferente. Todas esas eran expresiones de una mentalidad no redimida. En Cristo, una nueva naturaleza hace que muera lo que es adámico en nosotros. Crucificar el hombre viejo es el objetivo para llegar al punto declarado por Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora entonces la declaración es tan diferente que el mensaje de Cristo dice: ama al que te maldice. A aquellos que te odian, ámalo. Al que te maldice, bendícelo. Ora por aquellos que te declaran mal. Estoy parafraseando. Aquellos que te hacen la guerra, trátalos con bien. Todas estas cosas declara la Escritura cuando dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, porque no está apelando al viejo hombre vengativo, rencorista, que guardaba cosas en el corazón. Está apelando a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y usted dirá: pero esto es casi imposible. ¿Cómo yo le digo a alguien que ponga una mejilla cuando le dieron en la otra, a menos que no tenga la mente de Cristo? Esto parecería una locura, parecería sin sentido. Al contrario, si te dan en una mejilla, alguien que no tiene una mente redimida pensaría: devuélvele el golpe y dáselo más duro. Pero esto no es lo que Cristo plantea. Él plantea: amen a vuestros enemigos, bendigan a quienes le maldicen, oren por aquellos que le persiguen, porque cuando esta realidad se manifieste, entonces podremos decir que ahora, como hijos de Dios, algo glorioso ha sucedido en nosotros, y esto que todavía no se ha manifestado, lo que en nosotros ha de ser, y cuando eso se manifieste, le veremos tal y como Él es. Por eso el amor desde una nueva naturaleza espiritual trasciende el entendimiento humano y la mente no redimida, y solo puede ser comprendido desde una posición espiritual como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y que hemos emigrado de la cultura del resentimiento, del odio, de los aspectos de sentimientos ilegales sin resolver en nuestro corazón, y todas esas realidades que afectan la vida del ser humano. Y déjeme decirle algo: científicamente, por la cadena del ADN humano, se ha descubierto que todas las enfermedades de la tierra, absolutamente todas, nacen de 39 raíces. Si usted quiere saber qué tiene que ver esto con la Biblia, es que 39 latigazos fueron los que le dieron a Cristo en la cruz. Pagó el precio de todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que por sus llagas nosotros fuéramos curados. Y sobre 2000 años, 20 después, entonces los científicos tienen que reconocer que hay 39 raíces para todas las enfermedades. Pero muchas de estas enfermedades nacen de la falta de sentimientos legales en nuestra vida. No hay una cosa que enferme más al ser humano que la falta de perdón. No hay una cosa que deteriore más la salud que el resentimiento. No hay una cosa que afecte más la vida de una persona que el tener la enfermedad del pensar continuamente en lo que pudo ser y no fue, en lo que alguien me hizo, en lo que yo era, en lo que otros me convirtieron. Y a la larga, todos estos sentimientos ilegales van afectando y deteriorando el diseño de Dios para nuestra vida. Y nosotros necesitamos vivir sanos de manera integral, y la sanidad que tengamos por fuera será manifestada de la condición que tengamos por dentro.
Probablemente este cuerpo que ya es mortal, destinado al polvo de donde viene, a medida que se va desgastando, va entrando en procesos en donde va una degeneración celular y no vamos a tener ni la misma fuerza, vamos a entrar en diferentes etapas de agotamiento, de crisis de salud, en lo que no tenga que ver con nosotros, en lo que no dependa de nosotros, hay cosas que serán inevitables. Pero todo lo que tiene que ver con la sanidad interna, todo lo que tiene que ver con una praxis correcta de la expresión de la naturaleza que se nos ha dado en Cristo, es responsabilidad nuestra y debemos de procurar el estar sanos delante del Señor, porque practicamos el amor no como un sentimiento transaccional, sino como una expresión de la naturaleza que nos gobierna en Cristo Jesús. Así que debemos de amarnos los unos a los otros, a pesar de ser tan diferentes todos, porque Dios quiso regalarnos lo que se llama la diversidad. Así que ninguno de nosotros nos parecemos. Quizás hay similitudes, pero hay muchas áreas de diferencias más que de parentesco. Probablemente en esta riqueza y regalo llamado la diversidad, hay aspectos que usted ve en otro que no le gustan porque no se encajan a los suyos. Siempre he dicho que Dios toma al que es muy rápido y le pone uno muy lento en su camino. Toma al que es demasiado lento y le pone uno muy rápido. Al que es demasiado expresivo en amor, esto en la cultura nuestra se llama al muy cariñoso, le ponen uno más seco que una piedra al lado. Y viceversa. Porque el tema aquí es que Dios va a usar uno para tratar al otro. Y con uno ejercitará al otro. Y con el otro complementará lo que al otro le falta. Porque ser iguales no siempre es ventaja. No genera un complemento. La dinámica consiste en cómo trabajar eso sin perder de vista la naturaleza que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Aunque no seamos iguales, nos necesitamos los unos a los otros para poder completar el propósito que nos ha sido asignado. Estamos completos como cuerpo si estamos unidos, si nos apreciamos, si nos consideramos y nos cuidamos. Y este es un principio que gobierna todas las relaciones existentes. Aprecio, valoración, cuidado, reconocimiento mutuo es fundamental para poder tener una expresión de esta naturaleza que se nos ha confiado en Cristo. Esta nueva naturaleza define nuestra identidad. Nuestra identidad no es la de Adán, sino la de Cristo. Y esa nueva naturaleza se llama amor, por lo cual debemos de conducirnos en un nuevo estilo de vida. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos permite apreciar y ver en otros cuán útiles y necesarios recursos Dios ha encapsulado y encubierto con las capas de humanidad, con los colores de la piel, los tamaños, grandes tesoros que a veces perdemos de vista. Y de allí, de este amor, nace algo muy interesante y es la apreciación y la valoración. Y aquí me tengo que detener un minuto. Todos nosotros necesitamos recapacitar y hacer un inventario interno en cómo está la cultura de la gratitud, el agradecimiento y la valoración en nuestra vida. He explicado en otras ocasiones, hablando de otras temáticas, que ser agradecido y tener gratitud son dos cosas diferentes. El agradecido expresa un sentimiento de valoración. El que es alguien que tiene gratitud continuamente vive en una cultura de reconocimiento a los que le rodean. Cuando vemos esta realidad, vamos a empezar a evaluar algunas cosas. La mayoría de nosotros estamos rodeados de personas que sirven al lado de nosotros, en lo laboral, en lo eclesiástico, amigos que nos apoyan, que nos ayudan, que están pendientes de cómo ayudarnos, de cómo hacer las cosas. Pongámoslo en el ejemplo extremo, aquellos que tienen personas que laboran con usted. Probablemente usted o cualquier persona puede llegar a creer que con el hecho de que se le pague un salario, palabra que viene de la salario, a una persona, se le está gratificando lo suficiente a lo que está invirtiendo. Y déjeme decirle lo siguiente,
Nadie, por mucho que se le pague y se le gratifique, se le puede evaluar en base a un recurso material cuando lo que está dando para hacer lo que hace es un recurso que es un recurso no renovable llamado vida. Por lo tanto, todo el que sirve en nuestro entorno, todo el que Dios permite que esté en nuestra vida con un propósito de cuidar de nosotros, de servirnos a nosotros, de facilitarnos la vida, merece gratitud. Cuando uno entiende este principio, opera en la mentalidad de Cristo y tiene a los hombres por gente digna de valoración cuando prestan un servicio. Y Jesús planteó y la Escritura establece que es mayor el que sirve que el que es servido. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a la persona que labora haciendo una función doméstica? ¿O usted cree que no es algo digno de valorar y reconocer que alguien cuide nuestros hijos y los instruya y los eduque y los alimente, pero deje el de ellos solo para que se lo maleduque y se lo malalimente otro? Eso no lo paga el dinero, eso demanda valoración y gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que alguien que nos sirvió pudimos verlo desde una posición de honra y no pensar que por el hecho de que nos estaba sirviendo, entonces teníamos cierto grado de superioridad sobre el otro para mirarlo por encima del hombro porque nos está sirviendo, cuando lo que la Escritura plantea es que la mayor honra y la mayor gloria no está en el que es servido y se cree grande, sino en el que está sirviendo porque muestra y tiene la oportunidad de amar y de expresarlo por medio del servicio. Esto cambia el panorama. Esto nos hace ver las cosas de una manera diferente. Expresar el amor de Cristo desde una nueva naturaleza es ir más allá de lo que me toca a mí hacer y ver al otro como Dios lo puede ver. Si usted quiere tener una vida bendecida, que por donde quiera que camine coseche y fructifique gratitud, amor, respeto, aprenda a valorar justamente a la gente que le rodea. Los que diario te sirven, los que te hacen favores, la gente que invierte tiempo para formar su vida, porque a la larga todos estamos en un lugar o todos hemos llegado donde hemos llegado, no porque éramos los mejores, sino porque alguien se colocó como la alfombra para que usted llegara hasta allí. Porque alguien te preparó el equipaje para que pudieras llegar a tu destino. Y esto involucra familia, padres, amigos, personas que nos rodean, que de alguna forma u otra sin ellos sería imposible lograr los objetivos que logramos. Y esto demanda una vida de valoración, una vida en donde podamos manifestar ese amor de Dios con el cuidado y la atención que requieren aquellos que nos rodean. La naturaleza de Dios en nosotros nos lleva a vivir una vida diferente y por eso necesitamos ser creyentes maduros para que este amor no sea condicionado ni transaccional, porque solo un creyente maduro no anda ofendiéndose con cualquier cosa. Solo un creyente maduro puede ser inofendible y dejar a un lado y emigrar de la toxicidad emocional, que es aquella que gobierna a los hijos de desobediencia, que de todo se hieren, de todo se ofenden, de todo se afectan, todo les molesta. Pero cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, uno aprende que no todo el mundo maneja el mismo grado emocional ni la inteligencia emocional que tiene usted, y aprende a pasar ciertas cosas por alto. Hay veces que usted trata a alguien de una forma y le responde de otra. Si usted se va a descalificarlo por el trato que recibe de retroalimentación, probablemente puede caer en la misma posición de que le hirió. No, más bien el entrar en un punto donde nosotros empecemos a pensar el qué puede llevar a esa persona a esto. Alguien me decía en estos días, no hay una cosa más odiosa que un policía en horarios de toque de queda. Esto es una realidad en nuestro tiempo. Y yo le decía, y no hay una cosa más odiosa que mientras todo el mundo está en su casa durmiendo, usted tener que amanecer fuera de la suya cuidando a otro que no se deja cuidar. No estoy defendiendo ni a uno ni al otro, estoy diciendo lo que es. Porque el asunto se siente cuando usted se pone en los zapatos del otro.
Ahora el punto es, cuando usted ve a alguien que es esquivo, que no puede amar, que pareciera que tiene ciertas barreras de distanciamiento, que tiene ciertas limitantes para corresponder el amor que usted le ofrece de alguna forma u otra, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa realidad? Usted está frente a alguien que probablemente nunca tuvo un padre o una madre que le expresó algo que le manifestara amor. Usted probablemente está frente a alguien que ha sido tan herido que decidió construir con todas las heridas y puñaladas que le dieron a su corazón una especie de pared para que nadie volviera a hacer lo que en algún momento hizo en su vida. Usted puede estar delante de alguien que puso la confianza en otros y fue traicionado. De hecho, cuando un niño o alguien se cría sin sus padres, sin una figura, sobre todo paterna, se entiende en muchos casos que a menos que Dios no haga una obra de sanidad, aun cuando viene al Señor, le da trabajo relacionarse y conocer a Dios como Padre, porque nunca tuvo la figura de un padre. Y probablemente cuando solamente fue castigado, maltratado y hubo violencia para con ese niño, de alguna forma u otra, solo verá a Dios como un padre que tiene un látigo para castigarlo, porque las bases iniciales de nuestro carácter y de la construcción de nuestras emociones y de toda la estructura emocional que nos compone es determinante para cómo nos relacionamos con otros. Pero yo quiero darle una buena noticia. Dios tiene el poder para transformar lo que antes en nosotros pudo convertirse en marcas que trataron de cambiar el destino de nuestra vida. Dios tiene el poder para cambiar la naturaleza de Adán en nosotros por la naturaleza de Cristo. Dios tiene el poder para transformar el corazón de piedra y de bronce en un corazón de carne sensible a su propósito. La naturaleza de Dios en nosotros debe de llevarnos a vivir de una manera diferente para que seamos probados, edificados y más bien edificados en todo. Necesitamos ser tratados, y para ser tratados Dios siempre pondrá a alguien en nuestro camino que será diferente a nosotros y se convertirá en una piedra que junto con la otra seremos pulidos en el proceso de crecimiento y madurez que permite y produce el Señor. El amor es el principio que debe de imperar en todo lo que hacemos para Dios. Y de esta manera, por medio del amor evidenciado, es la forma más eficaz de ganarnos a otros para que conozcan al Señor. Hay gente que probablemente usted nunca le entregará un tratado, ni le predicará un sermón, pero cuando vean las marcas de la vida y del amor de Dios en nosotros, responderán y querrán de lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Así que existen 3 principios saludables por medio de los cuales, no 3, varios principios. Voy a hablar de 5 de ellos para ir concluyendo. 5 principios saludables en la manera de cómo conducirse como cuerpo de Cristo para poder manifestar el amor que Dios nos ha confiado por medio de esta nueva naturaleza. El primer principio, para los que toman nota, se llama la reciprocidad y la bilateralidad. Eso que es recíproco, que tiene 2 vías que se corresponden. Es aquel que es un canal para manifestar el amor del Señor. El segundo principio se llama la transparencia. Cuando somos transparentes, podemos manifestar el amor del Señor porque andamos sin doble agenda, sin rodeos y sin nada oculto que a la larga tenga de qué avergonzarnos. Lo tercero es ser un soporte para los demás. Por eso la Escritura dice, soportaos los unos a los otros. Aunque hay personas que pesan más y otros que son más ligeros, hay que aprender a soportarse los unos a los otros. Lo cuarto es el saber perdonar. Donde hay perdón, el amor es puesto en evidencia y en práctica. Y lo quinto, aprender a servir a los demás, porque el servicio nos lleva a la muerte del yo por amor para poder entonces colaborar con otros.
Mientras que la falta de transparencia produce falta de sinceridad y es un estorbo para expresar el amor, hay razones por las cuales usted puede no ser transparente. Y voy a hacer mención de 4 de ellas. La primera, por vergüenza y timidez, a veces hay cosas que dejan de expresarse, sentimientos que dejan de expresarse. En el lenguaje corporal mucha gente ha entendido e incorporado como un hecho ya indudable de que si alguien no te mira a los ojos es mal agradecido o no está hablando verdad. Y hay veces que hay personas que nunca te podrán mirar a los ojos y no tienen estas dos condiciones. El punto es que son muy vergonzosos o que la timidez no los deja mirarte de frente. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que le está pasando al otro que actúa de la manera que actúa. Lo segundo es el temor a ser expuestos. Una personalidad que no es tan extrovertida va a tener cierto temor de ser expuesto, de equivocarse o algo por el estilo. Está lo tercero, que es la falta de confianza. Y lo quinto, que es común, o lo cuarto, que es común, es un temor a ser abusado o manipulado, sobre todo cuando alguien lo hizo con anterioridad. La realidad es que lo que no se corresponde y niega la naturaleza que tenemos es decir que nosotros amamos a Dios cuando en realidad aborrecemos a nuestros hermanos. Voy a concluir con esta declaración y este pasaje bíblico que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 y a mí me llama mucho en lo particular la atención y le insto a que usted lo estudie. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Esto dijo Pablo a la comunidad de los tesalonicenses. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Así que el instinto espiritual nos impulsa a amar y a crucificar la carne. Pero hay 3 vías por medio de las cuales el amor de Dios se manifiesta por medio de nosotros. No hay rutas alternativas, 3 vías para manifestar el amor de Dios. La primera se llama mostrando el amor hacia Dios, que es cuando la Escritura habla del primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, un amor integral. La segunda vía para manifestar este amor es el amor a Cristo. La Escritura dice que si nosotros queremos agradar al Padre, debemos de amar al Hijo, porque amando al Hijo, amamos al Padre. Estoy parafraseando. Y la tercera vía se llama el amor al prójimo. 3 realidades con las que quiero aplicar y sellar esta enseñanza. Lo primero, el amor a Dios, Mateo 22, 28, es el primer y gran mandamiento y se expresa de 3 formas. Con todo el corazón, por medio de la obediencia a Dios y por medio de su palabra. Juan 14, 23 y Juan 15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la recompensa de amar a Dios? Que a quienes aman a Dios, según Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudarán para bien. ¿Cuál es la recompensa de amar a Dios? Que a quien ama a Dios es guardado por Él. ¿Y cuál es recompensa de amar a Dios? Salmo 91, 14, que a quien ama a Dios será librado por Él de cantidad de cosas. Lo segundo es el amor a Cristo. Es un requisito indispensable para venir al Padre. Por lo tanto, el amor a Cristo se evidencia de 3 maneras. Número 1, al obedecerlo. Número 2, al servirle. Y número 3, al tomar su cruz. Esta es la realidad y el beneficio de quien ama a Cristo, o los beneficios de quien ama a Cristo, es que quien ama a Cristo será amado y honrado por el Padre. Disfrutará de una comunión íntima para con Dios. Pero lo tercero que hace aquí
que ese amor vertical ahora sea horizontal y produce una muerte al viejo hombre haciendo la cruz, se llama el amar al prójimo. Y el amar al prójimo es entonces el segundo gran mandamiento, es ordenado por Dios, es evidencia inequívoca de que la verdad está en nosotros, pues si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, no hay verdad en nosotros y somos considerados mentirosos. Y hay varias evidencias, de las cuales menciono 6, de las cuales podemos mostrar nuestro amor por otros. Y trasciende las palabras y el decir. La primera, cuando corregimos en amor. Porque cuando uno ama, corrige. Y hay de aquel que dice que ama a alguien y ve algo mal y lo ignora o lo pasa por alto por la hipócrisis que no deja a veces que digamos las cosas por el amor que le tenemos a otro para guardarlo de que vaya en una dirección contraria al propósito. La segunda es teniendo paciencia los unos con los otros. La tercera, cubriendo la falta los unos para con los otros. La cuarta, perdonando las ofensas. La quinta, visitando al enfermo. Y la sexta, cubriendo al desnudo y dándole de comer. Por eso Jesús hace una pregunta. Jesús dice, estuve desnudo y no me cubriste, hambriento y no me diste de comer, en la cárcel y no me visitaste. Los discípulos entonces alarmados dicen, maestro, si estamos contigo todo el tiempo, ¿cuándo te sucedieron estas cosas? Y su respuesta fue, por cuanto ustedes no lo hicieron con uno de mis pequeños, conmigo no lo hiciste. Y por cuanto lo hagan con uno de estos pequeños, conmigo entonces lo estaréis haciendo. Esto se llama el amor evidenciado dentro de la practicidad. Conclusión final. El amor, más que un sentimiento pasajero, tiene que ser la expresión de la naturaleza divina, porque Dios es amor. Y Juan declara, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Es mi oración, que el amor en nuestra vida deje de ser un sentimiento ambiguo, pasajero y de fácil caducidad, y comience a ser una realidad que gobierne nuestra existencia, de manera que entendamos que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de ellos porque es la naturaleza de Dios misma y aquella que como hijos de Dios estamos llamados a manifestar. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos, darnos herencia entre los santificados, y pido a Dios que deje de ser esto más que un mensaje para que se convierta en una realidad vivencial que comencemos a practicar. Póngase de pie conmigo y permítame orar en esta hora. Quisiera hoy, ahí donde estás, que incline su rostro. Padre, gracias por la palabra de tu gracia. Gracias por ese amor que fue expresado desde la cruz del Calvario, pero que nace en el eterno propósito de Dios, porque con amor eterno nos has amado. Por eso has prolongado tus misericordias a favor de nuestra vida. Señor, que la naturaleza de tu amor pueda manifestarse de manera tangible en nosotros, de forma tal que podamos amar desde esta nueva naturaleza espiritual que hemos recibido en Cristo. Señor, bautízanos en tu amor. Sumerge la realidad de nuestra existencia en ese amor tan ancho, alto y profundo que nuestra mente humana no lo alcanza a comprender. Oro por cada vida que está al alcance de esta tu palabra. Y oro, Señor, para que tú traigas a nosotros una reconfiguración espiritual en nuestra alma agrietada, afectada, herida,
por experiencias traumáticas, vivencias y procesos que en algún momento nos afectaron. Y oro, Señor, para que tú traigas una restauración y que por aquellas grietas donde el amor tuyo derramado en nuestros corazones se ha estado escapando, tú traigas un sello, tú traigas restauración y sanidad y podamos disfrutar de ese amor que es en Cristo Jesús y podamos verlo manifestado por medio de nuestros corazones. Hablamos a todo sentimiento ilegal de odio, resentimiento, enemistad, amargura, tristeza prolongada, sentimientos no sanos de experiencias vividas, emociones durmientes que creemos que superamos, pero que se activan con facilidad cada vez que se nos reviven recuerdos de los días donde fuimos marcados y heridos. Oramos para que tu Espíritu Santo traiga una profunda sanidad a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la vida de Cristo, por la presencia de tu Espíritu Santo y por haber derramado de tu amor en nuestros corazones para que ahora podamos amar desde una nueva naturaleza espiritual en Cristo. Te doy gracias, oh Dios. Te pido todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. De la misma forma, si hay alguien en este lugar que nos está visitando y no conoce al Señor como el único suficiente Salvador de su vida, quiero que donde estás repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento. Y hoy públicamente renuncio a todo derecho legal que Satanás ha tenido en mi vida y confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Dios le levantó de entre los muertos y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.